Seguimos conectados con Denis en 103.9 y en internet www.radiodelrosario.com. Y está en nuestra ciudad el doctor Ricardo Castañón Gómez para presidir una jornada organizada por los sacerdotes marianos de la parroquia San Casimiro. El doctor Castañón Gómez, recordemos que nació en Bolivia, es doctor en psicología clínica, se especializa en medicina psicosomática, neurofísico-fisiología cognitiva. Realizó sus estudios en Italia y en Alemania, es presidente del Grupo Internacional para la Paz. El año pasado, aproximadamente en esta fecha, lo recibimos en nuestros estudios, aquí en la radio, y ahora, como lo vinimos anunciando durante todos estos días, lo hacemos nuevamente y siempre es un gran gusto y es muy bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. Buenos días, contento de estar en su país, en su ciudad y ahora mejor en su programa. Qué lindo, bueno, saber que todas estas cosas en las cuales usted viene trabajando, investigando, especializándose, siguen teniendo espacios donde contarlas, ¿no? Sigue habiendo lugares donde se puede hablar. ¿Y cómo ha sido el itinerario suyo a lo largo de este año que no nos vimos, ¿no? ¿Por dónde anduvo, doctor? Cuéntenos. Tal vez desde la fecha que le vi, he dictado unas 300 conferencias en los 5 continentes. Son unas 300 que dicto al año. A razón de una por día prácticamente, casi, ¿no? A veces me ponen 2 o 3, pero estoy ocupado yo creo unos 250 días. Esto muestra la necesidad o el interés de las personas. Algunas citas que ahora hago son para el 2017. Y esto lo subrayo simplemente porque yo creo que las personas quieren conocer más de sí mismas. Yo hablo del cerebro, de la persona. Quieren conocer más de su vida espiritual, de los valores y sobre todo desde un punto de vista científico que enfatice lo que también es una vida interior. A veces se piensa que la ciencia no se interesa por lo que sea un valor interior. Ahora, yo viajo por muchos países, acabo de venir a su país procedente de Chile y me ha sorprendido ver una frialdad espiritual muy notable. Lo mismo me ocurrió en el Uruguay. Creo que en algunos países, como ya es muy claro en Europa, hay una tendencia a ocuparse del mundo, de la razón, de la inteligencia, del alto rendimiento. Y esto va en desmedro de lo que sea esta naturaleza interior. Chile es un país de mucho progreso tecnológico. Ahora obviamente solo he estado para dictar unas 10, 12 conferencias y no puedo generalizar. Pero la preocupación de quienes me invitan, que son universidades y también centros católicos, es de que hay un enfriamiento espiritual. Pero ese es un fenómeno que yo lo veo en muchos lugares. Por ejemplo, en Latinoamérica, el promedio de la gente que va a misa los domingos, de acuerdo al CELAM, es de un 15%. Pero los sacerdotes que entrevisté en Chile me dicen, aquí tenemos 2%, 4%, 8%. Y es una referencia, no digo que sea un criterio final, pero te da una indicación. Acá la gente, doctor, no va a misa, tengo 20,000 personas en mi parroquia, tengo 5 misas al día, pero en todo el día vienen 80 personas, por ejemplo, en uno de los lugares. Ahora, no es el tema de que si vas o no vas a la misa, para el creyente sí es un tema, pero en general, a mí lo que me preocupa es si el hombre se centra tanto en su formación humana, en su conquista del mundo, corre y corre y corre para adquirir cosas y al final llega cansado a su objetivo, está insatisfecho y con tanto artilugio que tenemos en las manos como celulares, tablets, headphones, estamos perdiendo estos momentos de vida interior que le dan sentido a las cosas.
Iba a preguntarle esto, ¿no? Porque la afirmación, evidentemente que hay cada vez más alejamiento, ¿no? De las preocupaciones interiores, bueno, marcan un rumbo al cual va el mundo, ¿no? Y si todas las personas son tan permeables para contagiarse de todo eso y de pronto dejar de lado esa sensación de decir estoy bien interiormente, estoy bien espiritualmente, y eso me proyecta en mi profesión, en mi trabajo, en mis vínculos, a sentirme mejor y a ser un mejor ciudadano. Pero ¿el consumismo atenta contra esto, doctor? ¿El materialismo? Yo hago a la gente una sola pregunta cuando dicto conferencias. Les digo, ¿cuánto tiempo y dinero ustedes han empleado este mes para cuidar su cuerpo? ¿Y cuánto tiempo y dinero han empleado este mes para cuidar su espíritu? El resultado es de que el espíritu es famélico, está desnutrido. Claro. ¿Y sabe por qué a mí me preocupa esto? Yo ya leí primero les recuerdo que yo vengo del ateísmo, yo no creía en Dios hasta mis 44 años. Eso iba a preguntarle para que lo recordáramos, porque por allí alguna persona el año pasado no lo escuchó y usted lo había explicado muy bien, claro. Así que lo puede unir en este momento. Sí, he sido ateo. Cuando comienza a creer en Dios. Claro, y el hecho de encontrar la parte espiritual, a mí me llevó a una cita muy bella de la carta a los Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, donde Pablo dice, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, es la mansedumbre, la fe, etc. Entonces yo dije, yo trabajo en algunos países de Centroamérica donde hay mucha violencia, donde se mata a veces 92 personas al día, 74 en otro país, 52 en el otro. Son los 3 países más violentos del mundo, pero están en Latinoamérica. Entonces yo digo, llego a este lugar y la gente está preocupada de la violencia, de la inseguridad, de los robos, de los asaltos. No me sucedía ir a un restaurante y ver que está respaldado por soldados armados, que las puertas están blindadas. Entonces yo digo, si yo llego a un país y encuentro tanto temor, me reciben en algunos de ellos en autos blindados, no porque yo sea importante, sino porque me tienen miedo a cualquier secuestro de cualquier hombre. Y veo la inseguridad, y uno de los guardias me dice, ay, lamentablemente esta semana tuve que dar de baja a uno. ¿Qué quiere decir? Es que tuve que matarlo porque me tuvo que robar. Me quiso robar. O sea, yo no he tenido estas experiencias en otros lugares. Entonces digo, yo llego a un lugar, me encuentro con los miedos de la ciudadanía, y esta gente se va a su casa y vive con una mujer sin que esté bendecido el matrimonio. La mujer con la que vive ahora trajo 2 hijos de 2 matrimonios anteriores, y este señor tiene otros 2 de otros matrimonios. O sea, la familia está desorganizada. Entonces digo, aquí no impera el Espíritu de Dios. Aquí yo no estoy viendo el fruto del Espíritu, es el amor, la paz, la armonía. Entonces, si yo veo la ausencia del Espíritu de Dios, veo el fruto carnal del mundo, de la materia, del dinero, yo tengo que vivir con una mujer y no me importa en qué condiciones. Y la mujer dice lo mismo. Entonces, creo que la ausencia de un equilibrio emocional, la ausencia de una vida espiritual profunda, nos está haciendo caminar por laberintos cuya dirección no sabemos. Vivimos a la casualidad, a lo que yo construye el día. Yo soy clínico y tengo que tratar con la intimidad de mi paciente. Viene una señora y me dice, doctor, mi hija se ha graduado de la universidad. Me ha dicho, mamá, ni pienses, yo no me voy a casar. Solo quiero vivir, voy a probar y es unión libre lo que voy a tener. Así que mamá, yo solo pruebo. Y la mamá me dice preocupada, doctor, pero ya me la han probado 3 veces y nadie la aprueba. Entonces, después yo veo a esta persona y está asustada la joven. Doctor, yo no sé si este hombre se quedará conmigo, porque es todo prueba. Y el hombre me dice, doctor, si ella se ha venido tan fácil conmigo, igual fácil se va a ir con otro. Entonces son relaciones de desconfianza.
Entonces, cuando yo veo esos escritos en la prensa de sociólogos, periodistas, antropólogos, modernistas, que dicen la libertad, cada uno hace lo que quiere, en el fondo no saben lo que están diciendo. Pero los que entramos a la intimidad de las personas, encontramos esas personas preocupadas y desesperadas, solamente que se acomodan a la circunstancia. Entonces, por eso yo creo que hay estas inquietudes para que otras personas, seguramente como yo, o programas como los suyos, de reorientación, para que la gente se detenga y le diga, ¿dónde estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Qué estás buscando? Sabe, doctor, que ayer tuvimos una charla realmente muy profunda con el obispo de San Nicolás, aquí muy cerca, relacionado a los mensajes de la Virgen de San Nicolás. Y él decía algo que me sorprendió escucharlo, así, de la manera a lo mejor tan cruda, ¿no? Y tan real. Dijo, sucede que hay muchas bocas de expendio en este tiempo, en este mundo, y la gente está en búsqueda. Entonces va al Reiki, va al yoga, va a los brujos, va a los adivinos, pero en realidad no va a la fuente de la verdad, a la fuente de la palabra. Y me parece que este análisis que usted está haciendo de cómo ve a la sociedad hoy también tiene que ver con esto. También la gente puede ir a la droga, puede ir al alcohol, puede ir a esas desviaciones de conductas que en definitiva terminan haciendo infeliz a la persona, ¿no? Yo hago mucha investigación. Entonces, la gente tiene inquietud espiritual. Por ejemplo, estoy en la Universidad de Berkeley. Yo allá hice una especialidad. Ellos no quieren saber de un milagro eucarístico, no quieren saber de Jesús, no quieren saber nada de lo que enseña nuestra iglesia cristiana. Pero al salir de los laboratorios, en todas las calles principales de la Universidad de Berkeley, están los chamanes, están los que leen el tarot, están las brujas con sus bolas de cristal. En eso sí creen, porque están buscando respuestas espirituales, solo que ellos soslayan, ignoran, no les interesa estas verdades profundas. Por eso a mí me ha sido muy valiosa la investigación que hago y que voy a presentar en mis conferencias, demostrar que cuando el sacerdote consagra una hostia, realmente algo sucede. Y yo me sirvo, acabo de dar en Chile unas conferencias en la Universidad Autónoma de Chile, que es una universidad privada, pero no confesional. Y están médicos que me dicen, doctor, yo he venido por curiosidad, usted va a hablar de ciencia y fe, pero yo no creo en Dios. Entonces yo les digo, yo les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y lo hago mostrando que al momento de la consagración el sacerdote solamente hace una oración al Espíritu Santo y por fe nosotros creemos que se ha dado la transustanciación, que el pan se ha convertido en carne, el vino en sangre, pero yo solo veo al comulgar la misma hostia. Pero he tenido en mis manos 12 hostias desde el año 1999 que han sangrado, que han tenido efusión, 2 de ellas en Argentina, la última en México, de las otras sigo en investigación, y demuestro que realmente después de la consagración de unas hostias brota sangre fresca durante 6 años, 5 años, 4 años, ADN humano, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y cuando hablo a los médicos, me dicen, doctor, ¿cómo puede ser que usted muestre sangre en un pedazo de pan? Si para tener sangre necesitamos un hueso plano, necesito médula ósea, donde se da el proceso de formación de la sangre, y usted, respaldado por médicos de alto prestigio, laboratoristas, histopatólogos forenses, está demostrando que de ahí sale sangre. ¿Cómo hago, doctor, para esto? Para entender, me lo dice el médico chino, el vietnamita, el ruso, incluso el cubano. Digo, porque para entender esto ahora, tú has resuelto muchas fórmulas, pero ahora vas a tener que afrontar la fórmula más sencilla para ti. F más E igual fe. Porque si no, no lo vas a poder entender.
Es una maravilla realmente. Nos cuenta nuevamente y brevemente para que podamos avanzar en otras cuestiones, cómo es que a sus 44 años comienza a creer en Dios. ¿Qué le sucede, doctor? Yo trabajé y era director de una clínica psicosomática en Alemania, pero mi familia es de Bolivia. Entonces yo viajé a Bolivia y había una imagen de un Cristo que tenía lo que se llama efusión de unos líquidos transparentes. Y la gente pues decía, llora el Cristo, la prensa especulaba, la iglesia dijo, no se metan con esto, no quiero decir nada. Y yo pensé que eran fenómenos mentales. Yo quería descubrir si en esa familia había alguien de poder mental que le hacía llorar a la imagen. Ese fue mi motivo. Uh-huh. Pero cuando fui a investigar, demostré que la lágrima era humana, que tenía todos los componentes de proteínas, etcétera, minerales, sales. Y eso me movió un poco, me dijo, esto no es fraude, aquí realmente hay una efusión. Y luego el fenómeno del 95 se repite en otra ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba, donde ya la imagen exuda un líquido rojizo. Hago 13 estudios y demuestro que es sangre, que es carne, que hay glóbulos rojos, uh-huh, blancos, ADN, hemoglobina. Y eso me llevó a las hostias de Argentina, el 99. Entonces han sido estas manifestaciones que yo he estudiado, he constatado, que me mostraron que la naturaleza espiritual existía y se estaba manifestando. Eso tomó unos años de proceso. Me perdí la bienaventuranza que dice bienaventurado el que cree sin ver. Es verdad. Pero yo me la perdí, pero así estoy acá. Hace el camino inverso usted. En lugar de empezar por el corazón, empieza por la razón para llegar luego a la fe. Qué maravilla. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando aquí en los estudios de la radio en vivo con el doctor Ricardo Castañón Gómez. Está en Rosario. Este fin de semana, mañana y el domingo, habrá 2 jornadas de evangelización con él en la parroquia San Casimiro. Luego vamos a dar los horarios y la temática. Y cuando volvamos, hablaremos un poquito de esto, cuando la palabra sana o cuando la palabra hiere, que es un poco la temática de sus charlas de este fin de semana. Jesús, sé que estás ahí en el sagrario, esperando que alguien te venga a acompañar. Exactamente 10 de la mañana, 2 minutos, iniciamos la segunda hora de nuestro programa de este día viernes. Y si recién nos sintonizan, estamos en 103.9, nos pueden escuchar a través de internet en www.radiodelrosario.com y reitero nuestras aplicaciones en teléfonos celulares Nokia, BlackBerry y Android, allí nos pueden sintonizar. Estamos conversando en los estudios de la radio con el doctor Ricardo Castañón Gómez, que está en Rosario. Ha llegado después de un inconveniente con aerolíneas que tuvo, doctor, ¿no? Complicado. Solo esperé 13 horas. Solo 13 horas, qué cosa, Dios mío, estando a nada más que 2 horas y media de distancia. Pero bueno, ha predicado también un retiro en estos días y se prepara para las próximas 2 conferencias del sábado y del domingo en la parroquia San Casimiro, que luego vamos a hablar un poquito más en detalle de horarios y cómo participar. Pero hay un libro suyo que se llama Cuando la palabra sana, es título de uno de sus libros, donde seguramente debe abordar una temática muy amplia, pero este significado y esta fortaleza, ¿no?, de la palabra que sana o de la palabra que hiere, ¿no? Yo trabajo en un campo de la ciencia que se conoce como neuropsicofisiología cognitiva. Estudio el impacto de la palabra en el cerebro. Me tomó 17 años escribir el libro Cuando la palabra hiere y casi 8 años cuando la palabra sana. Todos nosotros sabemos que una palabra nos puede animar. Qué bonita estás, tú puedes, estoy feliz contigo. O tú eres un inútil, no sirves para nada.
o ¿por qué me he casado contigo si tu hermanita era mejor que tú? Hay palabras que hieren, que lastiman, todos sabemos, pero lo que la gente no siempre reflexiona es qué impacto tiene la palabra en el cerebro. Yo me he dedicado a investigar para decirle a la gente, tú tienes un instrumento contigo que puedes utilizarlo para construir y edificar y dar muchos frutos. Por ejemplo, en el hogar, dos padres que saben educar a sus hijos correctamente pueden hacer florecer una vida personal que dé sabrosos frutos, o pueden inhibir a las personas. Lo que quisiera decirle a su audiencia es que cuando nosotros hablamos, sale aire a través de los pulmones, pasa a través del sistema foniátrico, de la laringe, de toda la cavidad vocal, y se convierte en sonido. El sonido es una onda sonora que recorre el aire, el espacio, e impacta en nuestro oído, y cuando llega al oído medio se vuelve en onda mecánica. Y es un estímulo físico. No es una cosa abstracta. Tú no le puedes decir a la persona, en qué mala hora te conocí, eres mi infelicidad total. Y luego le dices, vas a perdonar, era una broma, es que estaba enojado. Tú has marcado ese cerebro con palabras que has dicho, sobre todo a un niño que cree en ti y no se puede defender, sobre todo a una mujer o a un hombre que te ama y te admira y toma todo lo tuyo en serio. Si tú estás en la calle y un borracho te dice fea, loca, a ti no te importa, eres adulto, te defiendes, sabes que es un alcohólico. Pero si tu madre te dice, tú eres un inútil, no sirves para nada, no vas a llegar a nada, o una persona significativa, a quien tú amas y admiras, te dice además, lo más bello que me ha ocurrido ha sido conocerte, y el otro le dice, lamento no decir lo mismo. Ese impacto en el cerebro llega a las neuronas, a las células del cerebro, y entretejen, hacen un tejido que se llama huella o grafo neural. Eso se junta como un ovillo y crea una huella, un chip, un programa. Yo he tenido un paciente de 44 años en Alemania, el mejor proyectista en ingeniería industrial, en tal vez la mejor empresa industrial de ingeniería en Alemania. Y me dijo, doctor, cuando yo tengo que tomar decisiones sobre un proyecto, tengo 40 y tantos años, debo usar pañales, porque cuando estoy por decidir me orino de miedo, porque mis padres siempre me dijeron, tú nunca vas a llegar a nada, tú eres un inútil, tú lo que haces siempre lo haces mal. Han pasado más de 40 años y sigo con lo mismo. Entonces vean cómo las palabras han ido marcando. Entonces con estos libros, con estas conferencias, yo lo que trato es de que la persona tome conciencia de lo que es el impacto de la palabra en el cerebro, para construir o para destruir. Uh-huh. Y trasladado al campo de la fe, ¿qué valor tiene la palabra, doctor? El momento de la consagración, el sacerdote dice, porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él repite las palabras del Señor cuando va a consagrar. Entonces, las palabras, el poder del Espíritu Santo, las palabras de Jesús hacen que suceda el fenómeno extraordinario de la transustanciación. El pan se convierte en carne, el vino en sangre. Entonces, cuando el Señor empezó a hablar y dijo, quiero que sean mis testigos en Samaria, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra, y los envía, les dice, llegará el Espíritu Santo y les dará mis poderes. Hechos 1:8. Entonces la gente recibe el poder de llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios convertía, sanaba, transformaba. María Magdalena es un ejemplo
Ella nunca dice el texto sagrado que fue prostituta, esas son malas interpretaciones que hay, pero seguramente era una cortesana que acompañaba gente y tenía una vida ligera, pero no era en el sentido una prostituta, pero era una mujer que el Evangelio dice de quien el Señor liberó 7 demonios. Entonces, ella con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, ella se sana y se convierte. Entonces yo creo que la palabra de fe cambia, transforma, rehace, reconstruye. Repasando brevemente, por supuesto, algunos de los capítulos de este libro suyo, veía que usted definía varios tipos de familia, con determinadas palabras. Y hubo algo que lo relacioné mucho al trabajo profesional que hacemos quienes trabajamos con la voz, ¿no? Porque usted habla de una familia eufónica, ¿no? Y esta palabra se contrapone a lo que es la cacofonía que usamos nosotros los profesionales de la voz, ¿no? Cuando hay algo que no suena bien, hay sílabas que no se pueden conectar unas con otras. En este caso, doctor, ¿qué es una familia eufónica? Yo quise proponer el término a partir del prefijo eu en griego, que designa lo bueno, lo positivo, y fonos, la voz. Hay siempre una palabra que designa un objeto, una circunstancia, pero la persona eufónica que construye una familia eufónica, para hablar busca la manera armónica, la manera sabia y oportuna para hablar. El hijo ha llegado borracho. Eres un borracho, eres un degenerado, un pervertido, eres un insulto para la familia. Solo lo has ofendido, le has creado más razones para el resentimiento. ¿Qué hace una persona eufónica? Hijo, tal vez te has descuidado, tal vez las compañías que tenías, pero nosotros siempre te hemos admirado, te hemos respetado. Tus hermanos, para tus hermanos eres el héroe de la familia, para nosotros un orgullo. Nosotros creemos que has tenido una debilidad y porque creemos en ti estamos seguros que esto no se vuelve a repetir. Sí, papá, perdóname. Esa es la diferencia. Total, ¿no? Bien, vamos a hacer una última pausa. Va a venir luego a los estudios el padre Dante Agüero, párroco de San Casimiro, que ha tenido la amabilidad de disponer de este tiempo para traerlo al doctor Ricardo Castañón Gómez, y los vamos a invitar entonces con algunos detalles a las 2 jornadas de mañana y el domingo en la parroquia San Casimiro. Cristo, en este momento, yo te pido, Señor, que vengas a mí. Cristo, en este instante, yo te entrego mi alma y todo mi ser, porque mi vida sin ti no significa nada, porque mi corazón pierde el valor sin ti, porque no puedo estar lejos de tu presencia. por eso y mucho más, oh Cristo, ven a mí. Cristo, en este momento, Yo te pido, Señor, que vengas a mí. Cristo, en este instante, En este instante,
oh Cristo, ven a mí. Y continuamos conversando con el doctor Ricardo Castañón Gómez. Interesante todo lo que vamos compartiendo además mientras está la música en el aire, y ahora lo saludamos al padre Dante Agüero. Buen día, bienvenido, padre. Buen día, Denis. Linda Gracias. charla estamos teniendo, ¿eh? Sí. Necesaria. Sí, también, por supuesto. Gracias por traernos al doctor en medio de todas sus actividades. Y recién me decía algo que le dije, cuéntelo al aire. Está haciendo una maestría en España y tiene algunos datos de cómo se está viviendo en el mundo que son altamente dramáticos. Yo me he formado en la neuropsicología clínica y el clínico trabaja con un paciente. Entonces pensé que era bueno estudiar la sociedad y empecé una maestría en salud mental y clínica social. Y esto me ha ido mostrando el panorama actual de nuestras dinámicas sociales. Me preocupó el tema de la familia. Nosotros hemos nacido en familias que se llaman nucleares, donde teníamos al padre, la madre, el hijo, los hermanos. Hoy de esas familias, en la zona occidental del mundo, solamente hay 7%. Las familias se han desintegrado por el divorcio. Hay lugares como en Suecia que llega al 98%. En Latinoamérica oscila entre 30 y 72, 75%. Hay escuelas que nosotros hemos estudiado de 600 alumnos, donde los 600 alumnos provienen de familias divorciadas o separadas. Y hoy las gentes que han optado por la unión libre, en general a sus 35 años, han tenido al menos 3 uniones libres. Claro. O sea, no tienden a permanecer. Esto hace de que el hombre sea tan ligero en su sexualidad y la mujer también, que hoy, de todos los niños que nacen en el mundo occidental, 40% jamás vivirá con sus papás. Entonces es una pena que se sigan concibiendo niños sabiendo de que no se les va a ofrecer un hogar, porque pues son fruto de un accidente y de una aventura. Sin duda. Y el hecho de que tengamos familias en las cuales hoy solo en el mundo existe un 7% de familias nucleares, está mostrando el por qué las personas buscan horizontes en otros contextos. Las gentes se inventan modos de relacionarse en núcleos familiares. Por ejemplo, hay mujeres que trabajan, no reciben siempre ya la ayuda del esposo, que es la pensión mensual, y entre amigas se juntan para vivir juntas y tener una empleada, una sola casa. Son familias de conveniencia y por necesidad. En otros contextos la mamá se ha divorciado, la hija también, y las dos forman otro núcleo. A vivir juntas. Claro, entonces ahora hay familias flotantes, yo lo veo mucho en México, por ejemplo, de los papás que se han ido a trabajar a Estados Unidos y los papás ya no vuelven. Entonces esos hijos viven con un papá flotante o una mamá flotante que al principio venía a visitarles una vez al año, pero ahora ya no viene porque ya ha hecho otro hogar. Claro. O sea, yo creo que siendo la familia el núcleo de la sociedad, se ha debilitado tanto que esos ciudadanos inestables que emocionalmente principalmente están en el hogar, esos son los que salen afuera, a las calles, y son los que están buscando formas de integrarse. Mucha parte de la delincuencia juvenil no viene porque el niño sea alguien que quiere romper normas, es su insatisfacción emocional. Sí, sí. Muchos niños roban, por ejemplo, para comprarse algo o invitarle a su amigo al cine. Estas cosas son consecuencias, son consecuencias tremendas que sufren los chicos, los jóvenes, en función de todos estos análisis que estamos haciendo de la familia, ¿no? Así es. Y que también en estas situaciones y en estas circunstancias la gente necesita de la ayuda. Reorientación. De la orientación, sin duda. Tampoco es como para... Hoy hay un término que se llama el sistema de expertos. El sistema de expertos es toda una estructura hoy de psicólogos, pedagogos, sociólogos, médicos, que ya se están creando como equipos para asistir a la familia. Estas familias de expertos, sí. Bien, Padre Dante, ¿cómo van a ser las jornadas del sábado y domingo en la parroquia, los horarios, la temática? Las jornadas van a ser bendecidas. El sábado
los convocamos a las 14:30. Quien desee incluir la misa, la parroquia tiene el horario de misa como todos los sábados a las 18 horas. Entonces, la jornada está prevista con el doctor, con oración. Vamos a tener un momento de adoración eucarística. Vamos a tener un pequeño compartir, una merienda. Vamos a tener la música como manera de expresión de la oración. Está viniendo a nuestra casa una reliquia de Juan Pablo II que nos pertenece, pero que en este tiempo ha estado en Buenos Aires peregrinando. Tenemos la reliquia de Santa Faustina. Vamos a tener como un plato fuerte de catolicidad, ¿no? Y la un menú ahí. La presencia de Ricardo. Entonces, el sábado es de 2:30 a 6 de la tarde. Quien así lo desee, a las 6 es la misa, también es bienvenido a quedarse. Bien. Y el domingo, la invitación es desde las 4 de la tarde hasta las 7. Va a ser una experiencia muy parecida a la del sábado. Y quien así lo desee, vamos a compartir la Santa Misa a las 19 horas el domingo. Entonces, sábado de 14:30 a 18 horas, quien lo desee después puede permanecer y participar en la misa con nosotros. Y el domingo de 16 a 19. Predicación, oración, la conferencia del doctor, adoración eucarística, coronilla de la Divina Misericordia. Ambos días vamos a estar ofreciendo libros, santería, objetos religiosos, material pro vida. Así que quien venga se va a encontrar con esta propuesta que va a ser muy interesante y muy linda. A veces nos han preguntado si hay que anotarse. No hay que anotarse, es en el templo. Y si hay que pagar algo, no hay que pagar nada, lo cual no significa que no invitamos a las personas a colaborar con lo que cada uno pueda, porque cuando alguien organiza un evento de evangelización, esto requiere una inversión, esto requiere gastos, y la manera que tenemos de hacerlo para que nadie quede excluido por ninguna forma es libre y gratuito. Pero vamos a hacer una colecta los 2 días para que quien pueda aportar lo haga, porque decir, si yo aporto, puedo tener un evento de estos próximamente, porque lo organiza uno, pero lo sostenemos entre todos. Entre todos, sin duda. En estas charlas, entonces, doctor, por supuesto que va a hablar de los milagros eucarísticos, ¿no? Continuando con esta experiencia suya y lo que ya el año pasado escuchó tanta gente. Yo trato de integrar la vida espiritual a lo que es la experiencia humana. Yo voy a hablar cómo el hombre se forma a través de la información, del aprendizaje, y crea repertorios de conducta. Pero esa es la parte de la conducta humana. Pero el hombre también es alma espiritual. Entonces yo voy a hablar de la conducta, de la vida espiritual, y para convalidar la importancia de lo que es esa dimensión espiritual en el hombre, hablaré del signo eucarístico que ocurrió en la parroquia de Santa María en Buenos Aires, uno el 92, otro el 99, pero yo terminé los estudios el 2006 con autorización del cardenal Bergoglio, y presentaré el día domingo algo que es muy bello porque es otra hostia que sangró el 2006. Yo la estudié del 2009 al 2012 y el 2013 el obispo del lugar declaró el caso milagro, o sea, de origen sobrenatural. Entonces va a ser, yo creo... ¿En qué país? Es en México, en el estado de Guerrero, y la capital es la ciudad de Chilpancingo. El obispo Alejo Zavala ha declarado solemnemente el caso milagro. Y esa es una experiencia bella, sobre todo para la gente racionalista, porque quiero demostrarles que hay un lugar en el cual se abraza la ciencia con la fe. La ciencia ha demostrado lo extraordinario del fenómeno, la Iglesia lo aprecia, su comisión teológica, y dice, como esto la ciencia garantiza que naturalmente no se puede dar, es de origen sobrenatural. Así que es una experiencia que yo creo enriquece la dimensión humana y espiritual del hombre. Sin duda. Le leo un mensaje, Elizabeth Mamani dice: felicitaciones, está muy interesante el programa. Bueno, los invitados lo hacen así que muchísimas gracias a Elizabeth, y los invitamos a acercarse sábado y domingo
a la parroquia San Casimiro, Avenida del Rosario 1552, el sábado a partir de las 14 y el domingo a partir de las 16. 14:30 el sábado. 14:30 y 16. A las 14:30 largamos. Si la gente está a las 14, ya es bienvenida. Va a estar abierta la puerta. Sí. Quisiera invitar a la gente que visite el muro de Facebook de la radio, y que también, si tienen curiosidad, vayan al muro de nuestro Facebook, Parroquia San Casimiro, y ahí va a encontrar la información. Doctor, muchas gracias por su tiempo aquí en la radio y lo esperamos cada vez que venga por Rosario, por supuesto. Sí, voy a depender del padre Dante para la organización, pero me tiene a sus órdenes. Bueno, muy amable y que termine muy bien su estadía aquí y por supuesto que sea de mucha gracia, todo esto que nos está ofreciendo a los rosarinos. Gracias. Muy amable. Padre, hasta cada momento. Si Dios quiere. Gracias a ustedes y a la radio por estar disponible para hacer siempre una caja de resonancia de buenas noticias. Cerramos así entonces con el padre Dante Agüero, párroco de San Casimiro, y con el doctor Ricardo Castañón Gómez, que está aquí en Rosario y que nos dedicó 60 minutos exclusivos en nuestra radio. Nuestro Facebook, FM del Rosario, Onda de Radio Oficial.